Paisano, ¿tienes un negocio que quieras hacer crecer? ¿Eres parte de una organización no gubernamental o de una dependencia de gobierno? Te invitamos a que te anuncies este 2024 en nuestra nueva edición de Entre Amigos. Tu anuncio estará junto a la información más relevante para la comunidad migrante en Estados Unidos y México. Si estás interesado, contáctanos en redaccion@conexionmigrante.com. Seguro tenemos un plan especializado para ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, fundadora y directora de Conexión Migrante, y me da muchísimo gusto recibirles a todos ustedes esta tarde, como cada jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en esta charla entre amigos, donde tocamos los temas que preocupan y ocupan a la comunidad migrante. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial que me tiene particularmente contenta, emocionada y nerviosa, porque vamos a hablar de qué está pasando en Venezuela, cómo vemos a la comunidad migrante venezolana, tanto en México como en los países de América Latina. Y como es un tema tan delicado que seríamos muy desafiantes al decir que nosotros vamos a hablar del tema, invitamos a 3 personas que son originarios de Venezuela, que vivieron en Venezuela, que viven en Venezuela y que creo, desde mi perspectiva, son los únicos autorizados para hablar de las cosas que están sucediendo en su país. Yo en las últimas semanas he visto a las redes sociales inundadas, pues primero de mucha desinformación, pero luego todo el mundo nos convertimos automáticamente en expertos de cosas, y creo que en este tema en particular tenemos que ser muy conscientes y muy serios, porque es una situación muy compleja la que está viviendo Venezuela, y que evidentemente lo que suceda, la conclusión de todo esto que está pasando, determinará nuevamente qué pasará con los flujos migratorios en este continente, porque si ustedes no lo saben, hay más de 7 millones de venezolanos fuera de su país. Y pase una cosa o pase la otra, va a haber una transformación y tendremos que estar atentos a lo que suceda, pero también a estar muy cerca de la comunidad migrante que está fuera de Venezuela. Entonces, no se desconecten, sean pacientes, vamos a platicar con amigos, con amigas, con una nueva amiga que hicimos en esta semana gracias a mi queridísima Luzmeli Reyes. Y para empezar, como todos los jueves, vamos a iniciar con un resumen de información. Así que, Abel, dale. Empezamos con esta noticia muy importante sobre las detenciones y fallecidos en Venezuela. Y es que organizaciones como Provea y Monitor de Víctimas informaron que hasta el día de ayer, hasta este miércoles, se reportaban 23 personas fallecidas por las protestas en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Y pues bueno, todas las víctimas perdieron la vida por heridas de arma de fuego, y se sabe que su edad rondaba entre los 18 y los 30 años, esto en promedio. Además, el gobierno de Maduro dijo que ya van 2.229 personas detenidas desde el día de las elecciones, el 28 de julio. Es una cantidad bastante elevada y alrededor de 10 días. Y pues bueno, entre los detenidos podemos encontrar a María Oropesa, que es la jefa del Comando con Venezuela, y pues a María Corina Machado. Y pues bueno, hasta este momento está complejo, se ha informado en redes sociales, ha habido mucha información, en redes sociales han hecho como entrevistas sobre las detenciones, hay transmisiones y se ha pedido auxilio de toda esta situación que está bastante complicada. Venezuela nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Ustedes saben que habrá elecciones presidenciales en noviembre y Kamala Harris ya tiene su candidato a vicepresidente. Durante un meeting en Filadelfia, la candidata demócrata presentó a Tim Walz, gobernador de Minnesota actualmente, como su compañero de fórmula para dirigir el país en caso de ser electos en las próximas elecciones presidenciales de noviembre.
El gobernador dijo que era un honor formar parte de la campaña de la candidata, pues no le quedaba de otra si ya había dicho que sí, ¿verdad? Y sobre su postura en la migración, Walz comentó que Minnesota cuenta con uno de los sistemas de apoyo que aseguran un cálido recibimiento para los nuevos residentes. Además, ha reconocido la importancia de la comunidad migrante en la economía del país y los describe como un sector muy trabajador. Walz gobierna Minnesota desde 2019 y antes de eso fue integrante de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y habrá que estar pues muy pendientes de qué pasa si esta fórmula funciona y puede detener un poco la campaña de Donald Trump, que ya sabemos y lo hemos experimentado. Si Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, los migrantes en aquel país van a tener problemas y desafortunadamente los migrantes en este país también vamos a tener problemas. Entonces hay que estar muy pendiente de las campañas presidencial en Estados Unidos. Así es. Y bueno, ahora yendo un poquito al sur, pues bueno, resulta que Francisco Garduño, titular del INM, ya tiene planteado su estrategia para evitar cargos por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que ocurrió el año pasado. Y pues bueno, resulta que tiene programado una audiencia para la próxima semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. Y pues bueno, está relacionado con el incendio donde murieron 40 personas. El recurso que piensa utilizar Garduño es conocido como suspensión condicional del procedimiento y le permite detener juicio en su contra y extinguir la acción penal. Bueno, ante esto, más de 70 organizaciones como Casa Tochán y Asylum Access han pedido al juez Víctor Hugo Manlio Hernández Calderón que no otorgue la solución alterna a Garduño, ya que temen que, aplicados en este caso, Garduño no enfrenta cargos por homicidio ni lesiones y solamente se le acusa de ejercicio ilícito del servicio público. Hay que recordar que Francisco Garduño es el titular, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México y que ha tenido una actuación lamentable con la comunidad migrante y que hay mucha molestia de parte de las organizaciones por cómo se ha comportado el instituto y sus agentes y por el tema de Ciudad Juárez. Nunca había habido una tragedia tan grande como la que sucedió en Ciudad Juárez en el incendio de este centro del Instituto Nacional de Migración. Así que estaremos muy pendientes para ver cómo le va a ir a este señor que tanto apreciamos y le mandamos todas nuestras consideraciones. Ahora vamos a hablar un poquito de clima, porque en Estados Unidos la tormenta Debby ha estado tremenda. Tocó tierra en Florida como huracán de categoría número 1. Sin embargo, se debilitó y se convirtió en tormenta tropical, pero afectó a Georgia y a las Carolinas, a Carolina del Sur y a Carolina del Norte. Causó daños en casas, en negocios, miles de personas se quedaron sin electricidad y se provocaron varios tornados. Debby ha dejado al menos 7 personas fallecidas, y la vicepresidenta Kamala Harris, que ya ven que puede ser candidata y vicepresidenta, que a nosotros los mexicanos eso nos saca como de onda, decidió suspender sus actos de campaña en esos lugares porque pues la situación está verdaderamente grave y no esperaban que fuera tan fuerte. Entonces estaremos también pendiente de ello. Abel, vámonos con el Janet de video. El video de Janet, perdónenme, mi dislexia. Claro que sí, y pues bueno, resulta que la publicación de un video en el que se escuchan los momentos antes de que una mujer perdiera la vida al caer del muro fronterizo deja a la vista la falta de protocolos por parte de las autoridades para salvar a la vida de estas personas. Ya ha habido varios videos que se ve que las personas suben el muro y a la hora de caen, desafortunadamente esto les provoca lesiones bastante graves y pues es una desgracia total lo que pasa. Y así, vámonos con el video. Quédate ahí. La falta de seguridad fronteriza en el muro Tijuana-San Diego sigue cobrando vidas de personas migrantes. Y es que ante situaciones de peligro es importante recordar que una decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No hagas eso. No hagas eso. Quédate ahí. ¿Entiende? Van a venir a ayudarte.
quédate ahí. Tal es el caso de una joven guatemalteca de 24 años que tras aferrarse a no caer desde el muro, perdió fuerzas y terminó sobre el pavimento que le provocó una muerte instantánea. Va a venir una ambulancia, va a venir unos bomberos. Te van a ayudar. Por eso, aguántate mucho arriba del eso. Desde hace algunos días está en circulación un video en el que se escucha a una mujer pidiendo auxilio mientras está en lo alto del muro de 30 pies de alto. El material fue dado a conocer por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo, sin embargo, las autoridades no lo compartieron hasta hace unos días. En él, claramente se puede escuchar a una mujer gritando. Posteriormente, se oye el impacto de su cuerpo contra la base de concreto que sostiene al muro. ¿Cómo? No, es que no podemos poner escaleras hasta que venga el departamento de bomberos. No, es que no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Sí, porque ya está. Sí, no se puede hacer nada. Quédese ahí, no se va. La joven era parte de un grupo de personas que intentaron ingresar a Estados Unidos de forma irregular. Sin embargo, ella fue la única que quedó sobre el muro al momento en el que llegó el agente de CBP, mismo que le ordenó no bajar, poniendo así en duda la seguridad fronteriza que estaría aplicando. Ya la van a ayudar, entienda. No. Fueron más de 20 minutos los que la mujer esperó a que el cuerpo de bomberos llegara a su rescate. Sin embargo, no ocurrió de manera oportuna. Pese a que algunos migrantes ofrecieron al agente de CBP hacer uso de la escalera con la que cruzaron, este se negó, pues aseguró que solo bomberos podría actuar en la situación. La joven de 24 años murió a causa de la caída antes de que alguien tuviera la facultad necesaria para ayudarla a descender. A partir del hecho exhibido por el mismo gobierno estadounidense, en Conexión Migrante optamos por verificar la existencia de protocolos de seguridad fronteriza. Esto ya que los accidentes en el muro fronterizo van en aumento, algunos de ellos con pérdidas fatales del lado mexicano. De esta forma, el delegado en Baja California del Instituto Nacional de Migración, David Pérez Tejada, aseguró que el protocolo consiste en trasladar a la persona afectada al Hospital General o, en su caso, a la Cruz Roja. Por su parte, Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, aseguró que como tal no existe un protocolo. Pues no, o sea, un protocolo de emergencia no hay. Pues simplemente pues, se llama al 911 de primeros auxilios y acude pues Cruz Roja, como lo ha hecho en todos los accidentes en el muro que corresponden a territorio mexicano. Y en territorio mexicano, pues, Border Patrol hace lo mismo. El funcionario agregó que si bien no cuentan con una cantidad exacta de personas accidentadas en el muro fronterizo durante 2024, la cantidad debe de superar las 30 personas. En cuestión de los accidentes, más o menos fácil. En lo que va del año son más de 20 que ha atendido de parte de Cruz Roja, si no es que hasta más, pero rondan la última vez que más o menos me dieron datos fueron hace unos meses y estábamos hablando de unos 20, 15, pero yo creo que sí rondan como entre los 30 en lo que va del año. Son muy frecuentes los accidentes. La falta de protocolos y seguridad fronteriza es un tema que sigue quedando pendiente entre autoridades. ¿Entiende? Van a venir a ayudarte. Quédate ahí. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Ahí está lo que se vive cotidianamente en la frontera entre México y Estados Unidos, y no solamente es importante denunciar lo que está pasando, sino pues darle herramientas informativas a la comunidad para que se cuide, para que cuide su vida antes de cualquier otra cosa. Vamos a ir a un corte y ahora sí regresamos con nuestras invitadas y nuestro invitado. Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Paisano, paisano,
¿Tienes algún negocio que quieras hacer en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti. Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante. Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Pues ya estamos aquí de regreso en esta charla entre amigos, como cada jueves a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Y recordarles que hoy hablaremos de Venezuela, de la situación en Venezuela y de la situación de los migrantes venezolanos que están pues en México y en el continente. Y ahora sí voy a presentar a nuestras y a nuestro invitado. Primero está Julie Rodríguez, ella es de origen venezolano y es mexicana naturalizada ya, presidenta y directora de apoyo a migrantes venezolanos AC, una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes solicitantes de asilo en México. Julie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Patricia, hola a todos y a todas. Gracias por la invitación para hablar un tema que para nosotros es en estos momentos relevante. Así es, Julie. Y bueno, Julie está en Ciudad de México, sí, ¿verdad? Sí, estás en Ciudad de México. Sí, y luego vamos con Lexis Rendón. Ella es socióloga venezolana, defensora de derechos humanos y codirectora del Laboratorio de Paz en Venezuela. Lexis, bienvenida a esta charla entre amigos. ¿Tú dónde estás, Lexis? ¿En qué parte de Venezuela? Saludos a todas y a todos y a todos en Caracas, Venezuela. Qué bien, Lexis, bienvenida. Y bueno, mi amigo querido y adorado Héctor Villaleón, él es periodista venezolano, migrante, tiene todos los requisitos y se especializa evidentemente en periodismo de migración, vive en Perú desde hace 7 años y es fundador de Cápsula Migrante, un medio precioso de comunicación dedicado, así como nosotros, a informar a las comunidades migrantes en América Latina. Héctor, buenas noches y bienvenido. No, gracias a ti, querida Patricia, y nada, siempre es un gustazo poder compartir estos espacios y chévere también poder hablar de lo que pasa en Venezuela, que impacta también a toda la región y a las personas que han salido y que están saliendo y van a salir también de ahí. Así es, Héctor. Y bueno, a mí me gustaría iniciar esta charla con ustedes tres con una pregunta en común. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten con la situación que está en el país? Y me gustaría empezar con Lexis, que nos cuentes un poco cómo te sientes, cómo estás y cómo están las cosas en Venezuela. Lexis, adelante. Bueno, yo me dedico desde hace muchos años a la defensa de los derechos humanos. Desde que salí de la universidad, lo que he hecho es trabajar en la investigación y en el activismo de defensa de derechos humanos. Estoy en el Laboratorio de Paz, soy su codirectora desde hace 10 años ya. Y en este momento la situación de Venezuela es bastante complicada. Por decir solo lo que acaba de ocurrir hace unos minutos, Nicolás Maduro acaba de decir que va a quitar por 10 días la red social X, antes Twitter, y ya comenzaron a bloquear la señal para quienes solamente pueden acceder a través de, digamos, la conexión del país, de CanTV. Entonces, y ya Conatel empezó a bloquear esta posibilidad. Dice que va a ser 10 días, pero no sabemos si esto es el inicio de a lo mejor un apagón en cuanto al Twitter, ex Twitter, ahora X, ¿no?
Acaban de detener a otro líder político de mucha data, a William Dávila de Mérida. Hoy detuvieron a Américo Martí también, no, Américo Martí, no, Américo, que es de Bolívar, lo detuvieron también. Tuvimos hoy una manifestación un poco diferente a las que habíamos visto en la semana. Fue una concentración de familiares de personas detenidas durante las protestas, y fue una vigilia un poco más, digamos, de carácter religioso. Afortunadamente no estamos hasta este momento recibiendo ninguna detención, excepto la de William Dávila. Y estamos en una situación de bastante, digamos, miedo por parte de la población. Se ha desatado en Venezuela algo que el gobierno ha denominado la Operación Tuntún, que es una operación que consta de la visita de órganos de seguridad, sobre todo de los órganos de inteligencia del Estado, el DIGESIN y el SEBIN, que hacen operativos para detener a la gente de manera arbitraria, llegan a la casa y entonces les tocan, tum tum. Entonces eso es lo que significa la operación tum tum, que se basa en la delación, donde también participan lamentablemente ciudadanos vinculados a las organizaciones de base del oficialismo. Y esas son las detenciones que hemos estado viendo también en estos últimos momentos. Sé que dijeron la cifra. Nosotros, las organizaciones de derechos humanos, estamos de las confirmadas, de las que estamos trabajando aliadas. Foro Penal, que es la que más digamos, experiencia y la que más trabajo a nivel nacional tiene con detenciones arbitrarias. Estamos calculando 1.229 detenciones arbitrarias. De ellas 105 son adolescentes y menores de edad. Y también hay 16 personas con discapacidad, 157 mujeres y 5 personas, digamos, de comunidades y pueblos indígenas. La situación es bastante compleja. Hay 23 personas asesinadas hasta la fecha, desde el 29 de 28, bueno, 29 en la madrugada al día de hoy. La mayoría por armas de fuego, solamente uno parece que fue por perdigones lanzados muy cerca, y se desconoce de dónde vienen las balas. Lamentablemente tenemos la participación de colectivos armados que son civiles, que salen a hacer labores de contención con la anuencia del Estado. El laboratorio ha hecho una geolocalización de la actuación de los colectivos armados en todo el país, y en estos días tenemos 92 actuaciones a nivel nacional. Y lo lamentable es que las fuerzas de seguridad, de orden, permiten que ellas actúen en detenciones, en contención, en persecución contra las personas, y lamentablemente también los hemos visto utilizando armas de fuego. Posiblemente de estos 23 asesinados, 6 hayan sido por la actuación de los colectivos y 6 aún se desconoce, es decir, 12, un promedio del 40 y tanto % de la actuación de colectivos. Creo que la sociedad venezolana está, bueno, con mucho temor, muchas madres atendiendo esos 1.200 jóvenes, adultos, mujeres, que están, bueno, siendo condenados por cargos de terrorismo, además presentados en audiencias telemáticas masivas por un tribunal de terrorismo en Caracas, donde no se les permite el abogado de confianza, es un defensor público, y el juez no puede constatar el estado de salud de las personas que allí asisten, no puede constatar su condición, y son todos condenados y llevados a una cárcel a las afueras de Caracas, y a la gente que está en el interior pues las mantienen en otras cárceles. Aquí hay una cárcel que abrieron que se llama Yare 3, que es en los Valles del Tuy, muy cerca de Caracas, y allí están llevando a todas las personas detenidas, excepto a las mujeres, que entiendo las están llevando a una cárcel vinculada al INOF, que es la cárcel de mujeres en el país. Hay mucho temor, pero también yo siento que la gente siente que necesita una explicación de lo que pasó.
que realmente no ha habido transparencia en los resultados y que todo lo que apuntaba hacia la posibilidad de una transformación, de una redemocratización del país de forma pacífica por la vía de la expresión popular, ha sido burlado de alguna forma. Así que en este momento creo que Venezuela necesita muchísimo de la comunidad internacional. Creo que el papel del presidente de México, de Colombia y de Brasil es muy importante. Hoy se reunieron los cancilleres y tuvieron un comunicado que para nosotros es bastante satisfactorio, porque en realidad dice lo que todos hemos dicho, ¿no? Es el CNE el que tiene que mostrar las actas, tiene que mostrar que los códigos realmente son los que emanaron de las máquinas, que son los que corresponden con las actas que se entregaron y los resultados de voto. Y no puede ser el Tribunal Supremo de Justicia el que determine la transparencia de los resultados, no solamente porque organismos de derechos humanos, del sistema de derechos humanos, como la Misión de Determinación de Hechos o la propia Oficina del Alto Comisionado ha dicho que el Tribunal Supremo de Justicia lamentablemente más bien funciona como un órgano de impunidad en el que no hay independencia. Por lo tanto, no es este el ente garante, el ente tercero, creíble, que pueda garantizar que los venezolanos estemos tranquilos con los resultados que de allí emanen. Así que creo que hay que hacer un esfuerzo para que no entremos en un ciclo de mayor violencia y también de muchísima migración si esta situación no cambia. Ya antes de las elecciones, digamos, en los estudios de opinión se decía que posiblemente el 23% de la población esté pensando en salir si Nicolás Maduro se mantenía en el poder. Y en este momento, con esta represión tan fuerte y con lo que estamos viviendo en el país, posiblemente ese porcentaje aumente de personas que están tratando ahora de refugiarse, de no ser detenidas en estas páginas de delación, en el uso de redes sociales para delatar a personas que participaron en la campaña, ciudadanos, vecinos. Creo que ahí está una de las rupturas más grandes que estamos teniendo, ese tejido social de que tu vecino sea el que te delate y acompañe a los cuerpos de seguridad a detenerte, ¿no? Sin embargo, aún yo creo que podemos rescatar por la vía de la no violencia y de la paz un país que participó masivamente buscando una transformación. Nosotros creemos, como dice el Centro Carter, que los resultados no son los que está presentando el CNE y lo que estamos pidiendo es transparencia, porque si eso no ocurre no va a haber paz, y no va a haber paz en Venezuela, y no va a haber paz en la región, y no va a haber paz para muchísimas familias que hoy están viviendo el drama de tener a algún familiar detenido o perseguido o asesinado. Esa es la situación. Tenemos una defensora, una actora humanitaria detenida, Edny López. Ella fue objeto de desaparición forzada por casi 48 horas cuando viajaba y fue detenida en Maiquetía, y aún la están presentando en tribunales, la llevan, la traen, no tenemos información real de lo que está ocurriendo. Tenemos a Edward Ocariz, que también es un defensor de derechos humanos, que tiene una organización en una de las zonas populares del país más grande, que es Coche, y también está detenido, condenado por cargos de terrorismo, o por lo menos no condenado, sino acusado por cargos de terrorismo, y también va a ser trasladado a Yare 3. Y claro, también el caso de un defensor de derechos humanos que lo detuvieron, le quitaron su pasaporte, lo llevaron a los órganos de inteligencia y afortunadamente con el apoyo masivo que se hizo en redes sociales pudo ser liberado al final del día. Así que tenemos una situación muy delicada, y creo que la comunidad internacional tiene un compromiso con la democracia, no solamente con los venezolanos y venezolanas, sino con no quitarle sentido a la expresión del voto. Si los ciudadanos y las ciudadanas tenemos la convicción que la forma de dirimir las diferencias es a través de la expresión popular,
y eso no sirve y se instalan gobiernos autoritarios por encima de lo que sus pueblos dicen, creo que hay muchas cosas que van a perder sentido para Latinoamérica y para la dignidad de los países del mundo. Así que estamos en un gran reto para poder darle valor a la democracia, a las libertades democráticas y para poder tener respuestas cuando países pasan por autoritarismos y requieren de la prevalencia de los derechos y las libertades por encima de otras consideraciones. Así es, Lexis. Pues muy doloroso el panorama que nos presentas y para mucha reflexión, yo más allá que diría de un compromiso, tenemos una responsabilidad como comunidad internacional. En este momento con el pueblo venezolano, pero con la democracia y con lo que tú dices, el respeto de la opinión popular de la gente. Nosotros recién acabamos de pasar elecciones y toda la gente que votó en contra de Claudia Sheinbaum decía, pero ¿cómo pudo suceder? Pero ahí están. Ahora sí que aquí están los votos, aquí se contaron, aquí 2 más 2 fueron 4. Lo siento, compañero, y a seguirle a la vida. Entonces, ojalá que haya una solución favorable para el pueblo venezolano más allá de cualquier otra cosa. Héctor, me gustaría que me cuentes un poco cómo están las cosas en Perú, cómo estás tú y cómo ves la situación de tu país, querido. Gracias, Patricia. El 28 realmente fue para nosotros acá en Perú. A veces es como un poco cliché decir fiesta democrática, pero fue bastante la emoción que se sintió por los venezolanos que salieron ese día desde Cápsula Migrante. Nosotros hicimos la cobertura de las elecciones, se abrió el centro de votación, partiendo de que, verdad, hubo muchas irregularidades con el registro electoral porque el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que debía abrir el registro para los venezolanos en el exterior, y para que entiendan un poco la magnitud, de acuerdo con ACNUR, son 7.7 millones de venezolanos que están en todo el mundo y obviamente la mayor parte está en América Latina. En Perú hay aproximadamente 1,5 millones y solo le permitieron a 659 personas ejercer su derecho al voto, o sea, 0,30, algo así fue el cálculo que llegamos a hacer. Sin embargo, esas personas, casi el 50% del padrón, o sea, de los que están registrados acá en Perú, salieron a votar, estuvimos conversando con ellos y realmente la concentración fue bastante bonita, es sorprendente porque todos estaban reunidos allí, tenían mucho entusiasmo, que obviamente es imposible que no contagiarse de eso. Muchas personas decían, voy a regresar cuando ya cambie este gobierno, que haya esta transición, voy a regresar, voy a abrazar a mi familia. Muchas personas tienen a sus hijos en Venezuela, a sus padres, etcétera, y ellos han salido por la crisis política, social, económica que se vive en Venezuela y que ahora creo que es un poco más grave. Pero en medio de toda esta euforia y esta celebración, obviamente me quedé despierto esperando los resultados y cuando los anunciaron, de verdad que fue como un balde de agua fría y esa semana ha sido complicada, no solo por los resultados, sino también por todo lo que vino después. Las detenciones, los anuncios de verdad un poco complejos que anunciaba Maduro, que decía que había ganado. Eh, Sin embargo, por otro lado, también uno se llena un poquito de esperanza porque en Venezuela hemos pasado tantos procesos de ahora sí va a cambiar y nada pasaba, y otra vez ahora sí va a cambiar y nada pasaba. Y ahora creo que el entusiasmo es distinto. Yo siento que se ha logrado un poco más de unidad dentro de este bloque opositor venezolano ahora, sobre todo esta, digamos, jugada que hizo ahora María Corina de poder capturar, o sea, de tener estas actas, de poder publicarlas en la página web, o sea, de alguna manera demostrar este fraude que hubo en el proceso electoral. Y nada, o sea, solo ahora viendo de cerca, por ahí lo decía Lexis, yo también había leído un reporte que hizo ORC Consultores que decía que el 18% de los venezolanos iba a salir si Maduro seguía en el poder, lo que significa igual que de alguna forma exista estos procesos migratorios grandes dentro de América Latina. Y como ya lo hemos visto en América Latina, también está súper complicada la situación. Hay muchas medidas que se han puesto en diferentes países restrictivas para las personas que están en movimiento
Un ejemplo, creo que fue a partir de 2019 o el año después de la pandemia, el 2021, empezaron a poner los pasaportes a los venezolanos en Ecuador, por ejemplo, en Perú, también es otro país, en Chile, y probablemente decir, bueno, es normal que pidan un pasaporte vigente. Pero el caso con Venezuela es que, por ejemplo, para obtener el pasaporte es uno de los más caros de América Latina y del mundo, creo, $320 para poder sacarlo en el exterior. Además que el proceso puede demorar un año y medio. Por ejemplo, yo demoré un año y 2 meses para que me pudieran entregar mi pasaporte y apenas lo saqué hace 2 años. Hay muchas barreras que de verdad le complican a los migrantes y en el caso específico de Perú, a partir de julio, ellos antes tenían un acuerdo con un líder de la oposición que había sido reconocido internacionalmente, etcétera, de poder aceptar a los migrantes y los refugiados con el pasaporte vencido. Y a partir de julio de este año eliminaron esa medida, cosa de que ahora los venezolanos que quieran migrar a Perú, por ejemplo, tienen que tener pasaporte vigente, con todo esto que implica que les comenté, y además pedir una visa, que es lo que también han hecho otros países en América Latina en específico, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente esto agrava muchísimo la situación de las personas que están huyendo. De verdad, a mí me da muchísimo dolor que hayan personas que estén deteniendo de manera arbitraria, que las estén desapareciendo. O sea, 1.200 personas que hayan detenido y no necesariamente todas han estado dentro de protestas o manifestaciones en contra del gobierno, sino que yo también he leído mucho acerca de detenciones que hacen de alguien que va pasando por la calle, le quitan el teléfono celular, lo revisan, tiene algo vinculado con el gobierno y se lo llevan o en contra del gobierno y se lo llevan simplemente por eso. Entonces es fuerte, sé que la gente va de todas maneras a seguir saliendo si esta situación se llega a poner más compleja, si finalmente no se demuestran las actas, no se, digamos, aclara toda esta situación de este proceso electoral. Y creo que por ahí viene un poco este esfuerzo de los gobiernos de la región, que a mí me parece que está bueno porque creo que en algún punto ya no se dan abasto con el proceso migratorio que ha tenido. Uno de los países que quizás más fuerte ha puesto sus medidas migratorias ha sido Chile. Un poco por la delincuencia, pero también sabemos estas narrativas que a veces se dan alrededor de la migración que pueden llegar a ser falsas o no corresponden con la realidad. Pero ha sido uno de los países que más ha sido rígido en eso. Colombia es el que mayor cantidad de venezolanos tiene, casi 3 millones, pero es un poco más flexible con sus medidas, pero sigue Ecuador, Perú, Brasil, por ejemplo, además de las propias crisis políticas que tienen estos países. Entonces, creo que este esfuerzo está bastante positivo, muy bueno, de que finalmente podamos en Venezuela tener democracia, que se pueda mostrar este proceso electoral si fue fraudulento o no, y nada, darle una esperanza a quienes tenemos un montón de tiempo que no regresamos a nuestro país. Así es, Héctor, y el tema que tú tocas sobre los trámites, una de las cosas que hemos aprendido en estos casi 8 años en Conexión Migrante ha sido ese: no hay un trámite sencillo. Puede ser que para nosotros sea mentalmente y operativamente muy sencillo ir y sacar un pasaporte y ya, y te lo entregan en el momento, pero nunca nos ponemos a pensar en los migrantes, en las personas en movilidad, que los procesos son muy complejos. Por ejemplo, si una persona de Venezuela en Estados Unidos quiere sacar su pasaporte, tiene que venir a México a hacer todo el proceso. Imagínense la locura que es esto. Entonces, hablando de ese tema, hablando de la complicación para la comunidad migrante, me gustaría pasar ahora contigo, Julie, que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen y qué ha pasado en estas 2 semanas, pues, de locura informativa y de sucesos y de tensión y de estrés. Julie, bienvenida. Gracias por la invitación. Desde Apoyo a Migrantes Venezolanos en México nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, y las personas solicitantes de asilo e incluso aquellos que son ya reconocidos o tienen una instancia legal en México, porque bien sabemos que el Instituto Nacional de Migración, pues su mayor afición, porque yo no sé cómo llamarle fanatismo, es violarle los derechos a las personas, así tengan una estancia legal en el país.
Puedes tener una residencia permanente y si a ellos no les pareció, no tienes la tarjeta en ese momento, te llevan a una estación migratoria detenido porque no tenías la tarjeta, sin antes preguntarle si te sabes tu CURP. La CURP, chicos, para quienes no saben, es la clave única de registro poblacional, que para nosotros en Venezuela sería como una cédula de identidad. Pero el número de aquí es muy largo. Nuestra cédula es fácil de aprenderse, aquí es muy complicado, ¿no? Entonces, también hemos encontrado personas mexicanas que por confundirlas como centroamericanos se los llevan detenidos a una estación migratoria. Eso sucede en México. Y si no tienes el INE, el documento oficial, pues rapidito, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, los que están en México, saben que eso pasa muchísimo. Siempre nos dedicamos también a informar a las personas que van para Estados Unidos, qué es el CBP One, cómo vas a solicitar, qué vas a hacer una vez que pases a Estados Unidos, cómo hacer las cosas de manera correcta, evitando que la gente caiga en manos de personas, pues, que roban, estafan o trafican, ¿no? No es una tarea fácil, es difícil. Tenemos que cuidarnos, obviamente, como defensores de derechos humanos de la red de crímenes, porque eventualmente uno recibe amenazas. Pero bueno, se hace la tarea en la medida que se pueda y la mayor cantidad posible, ¿no? En el tema que nos ocupa, a nosotros nos preocupa muchísimo, muchísimo la situación que está pasando en nuestro país porque tenemos familia allá. Que me diga, mi hermano, se llevaron a fulano detenido, llegó el colectivo y les tocó la puerta, o llegó la inteligencia, las autoridades y se lo llevaron detenido. A mí, yo me la paso en un pánico 24 horas, constante, de verdad, porque yo no sé en qué momento pudieran llevarse a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinos nietos, que son niños, pero como allá no hay ahorita respeto por nada ni por nadie, pues uno no sabe qué puede pasar. Este, Aquí lo que nos preocupa eso, nos preocupa las desapariciones. Sabíamos que iba a pasar, que iba a ganar Edmundo, eso lo sabíamos, y también nos preocupaba la situación de qué iba a pasar después, porque sabíamos que Maduro no va a entregar, él por las buenas no va a salir. Sí se necesita una posición firme de todos los gobiernos, ni siquiera de la región, pudiera decir yo, sino internacional. Una posición firme de exigirle al régimen, porque eso no es un gobierno, eso es un régimen, eso es una dictadura, que muestre las actas y que entreguen el poder de una vez. Que salgan, que se vayan, porque se está luchando desde la gente de María Corina. De hecho, ella hoy tuvo una rueda de prensa aquí en México y lo dijo, están tratando de que la negociación sea una transición democrática, que sea ordenada, que sea pacífica, pero este señor no quiere acceder, no quiere reconocer que realmente él perdió las elecciones. Nos preocupa, por ejemplo, un señor venezolano naturalizado mexicano que fue a Venezuela unos días antes de las elecciones. El día lunes fue detenido en Venezuela un señor de 70 años, le falta hasta un pulmón porque él tenía problemas de salud, es defensor de derechos humanos, no recuerdo ahorita el nombre, pero estaba en la calle y en medio de toda esta corredera a él lo agarran, lo montan en una moto y se lo llevan detenido. Los hijos en México hablaron con Cancillería aquí porque si se supone que uno es mexicano, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos a uno lo protege. Y la Cancillería lo que le dijo, lo siento, no podemos hacer nada. Entonces, es muy chévere lo que Lexis, que por cierto te abrazo en la distancia, admiro a la gente que está allá porque ellos están sufriendo de manera directa las agresiones y la brutalidad del régimen. O sea, nos preocupa que el saber que no podemos regresar a Venezuela ni siquiera siendo mexicanos naturalizados porque nos pasa algo y este gobierno pues no hace nada. Está bien que ellos estén, lo que dijiste, Alexis, que dicen que muestren las actas, que el gobierno de México dice muestren las actas. Perfecto, pero ¿qué pasa con los ciudadanos mexicanos naturalizados allá?
cuando te violentan el derecho, cuando te lo llevan, se los llevan presos. Entonces dices, por un lado, muestras las actas, pero no proteges a tus ciudadanos mexicanos, porque aunque estemos naturalizados, somos mexicanos y tenemos derechos. Entonces también tenemos que ver esas acciones, qué podemos hacer desde acá, porque esto no es posible que pase, porque se supone que no debe, que deberíamos tener, y repito, es la protección del Estado mexicano. De verdad que, ¿qué te puedo decir? Que lo que he hecho es llorar, preocuparme y espero que pronto salgamos de esto, porque realmente esto no es fácil ni para quienes están allá ni para quienes estamos fuera. Y perdonen. No, Julie, por favor, entiendo perfectamente tu sentimiento y creo que a pesar de lo complejo que puede ser la situación en Venezuela y quien esté en Venezuela, quienes están fuera sufren un dolor diferente, pero muy profundo, porque siempre he dicho que emigrar es de valientes y que no cualquiera se anima a tomar esas decisiones tan duras, pero que nunca tu corazón deja tu país. Jamás. Nunca. Uno nunca Y deja de ser venezolano. Uno nunca olvida a su gente, nunca olvida sus tradiciones y no es fácil realmente adaptarse al país a donde se llega. Jamás. No es sí, fácil. así es. Y te voy a pedir, Julie, que ojalá podamos investigar el nombre de la persona y toda esta historia que nos contaste, porque eso lo debemos denunciar. No puede ser que un mexicano no tenga apoyo consular de su embajada en Venezuela. Entonces, bueno, ya platicaremos de ese tema, pero sí me interesa mucho poder contar esa historia, pues por lo menos para meter presión de alguna forma. Y creo también que aquí hay que buscar de concientizar a los pueblos, porque está bien que los gobiernos deberían ser firmes y en exigir al gobierno, al régimen, que muestre las actas y que de una vez salgan del poder. También hay que buscar que la gente de los pueblos entiendan qué está pasando en Venezuela. Si no se logra salir del régimen, no va a ser un 18% que salga de Venezuela, no va a ser un 20%. El día de hoy en esta rueda de prensa donde estaba la líder de María Corina, dijo puede ser más de un 30% incluso. ¿Y cuántos millones no quedan en Venezuela? Como 28 muchachos, si no me equivoco. O sea, saquemos cuenta cómo afecta a la región la migración de nuestro país, porque no somos 100.000, no somos 200.000, somos millones. Así es. Entonces, creo que sí debemos también trabajar con las organizaciones civiles, con la gente en México, en Perú, en todos los países, para que exijan que haya un cambio en Venezuela y dar un alto a a toda la situación y a todas las violaciones que están ocurriendo en nuestro país. Es muy, muy delicado y creo que sí, desde Conexión Migrante, o sea, no sé qué podemos hacer los que estamos afuera para visibilizar mucho más esto. En México, por ejemplo, se habla de lo que sucede en Chiapas, tienen razón, es delicado, han asesinado migrantes, pero es importante también llevar este tema a nivel internacional, que este gobierno tampoco está haciendo mucho por la comunidad migrante en el país, pero también vamos a hablar un poco de Venezuela y vamos a ver cómo podemos exigir y cómo podemos trabajar y decirle a este gobierno, señores, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir tantas violaciones de derechos humanos a personas en México y cómo es posible que no te pronuncies de una vez y claramente, pero con la realidad de decirle a su homólogo, ya basta, dale un alto y deja a la gente vivir, déjala tranquila, o sea, la gente está cansada, estamos cansados de esta dictadura, estamos que ya no soportamos ni los que están allá ni los que estamos acá. Tenemos gente que se nos ha muerto en Venezuela y no poder ni siquiera estar con ellos, porque no podemos ir, porque sabemos que nos van a llevar presos, porque ya al ser un defensor de derechos humanos declarado y que le haces la guerra a una dictadura, ya uno sabe que no se puede acercar al país. Entonces, de verdad que es una situación que creo que debemos ver cómo trabajarlo más allá para ir moviendo también masas, sobre todo México, que somos más de 125 millones de personas. Creo que si todos empujamos vamos a hacer bastantes, ¿no? O sea, vamos a hacer mucho. Y sabes que, Julie, parte de lo que queríamos hacer con esta charla con ustedes
es precisamente eso. Los mexicanos tenemos que estar informados y hablar de los temas importantes con actores que están directamente vinculados o afectados o relacionados. Y en ese sentido, Lexis, déjame que te cuente que en la semana, y les cuento a los tres, pero Lexis nunca había estado en un Entre Amigos. En la semana nosotros lanzamos el póster del programa y algunas personas nos envían preguntas. Entonces, Selene, ¿por qué no tomas tú la batuta en el tema de las preguntas, pensando en cosas locales para que Lexis nos responda y las demás tratando el tema de la migración con Julie y con Héctor? Adelante, Selene. Gracias. Buenas noches. Bueno, una de las preguntas que nos hicieron en la semana, que es sobre Venezuela y estar en Venezuela, es un poquito de cómo es el ambiente ahorita en las calles. O sea, tú sales de tu casa, de tu centro de trabajo, y cómo es el ambiente en Venezuela. ¿Qué es lo que ves en la calle cuando sales, Lexi? Bueno, los 2 días posteriores al 28, digamos, 29, 30, 31, había muchísimas manifestaciones en la calle, había como mucha movilización. Claro, el país estaba literalmente parado, no había comercios abiertos, excepto las farmacias, alguna que otra supermercado, mercado, no sé si le dicen igual. Y claro, centros de salud, pero había como muy pocas personas estaban abriendo locales y de por sí por 3 días no lo abrieron. Y claro, había mucha movilización. Ya después con la represión tan fuerte que hubo, lo que teníamos era más bien las calles bastante vacías, gente como muy temerosa. Ya a partir de las 7 de la noche no había nadie en la calle. Bueno, era como, nosotros le decimos acá como un 1 de enero, que no hay nadie en la calle, todo el mundo está en su casa descansando. Ya ahora, esta semana hay más actividades. Bueno, ustedes saben que nosotros vivimos una emergencia humanitaria compleja y la gente tiene que trabajar. Entonces sí hay más movimiento, pero no hay una sensación, digamos, de no normalidad. La gente está como bastante temerosa. Cuando se sientan que pasan motos, pues la gente voltea a ver si son colectivos o si son agentes de seguridad del Estado. Se siente el miedo en la calle bastante, sobre todo en todas las zonas. Yo quiero precisar algo. Quizás algo que la gente no conoce o no le llega la información en México. En esta oportunidad, la represión y los que salieron masivamente a protestar, digamos, por el resultado electoral, no está precisamente en las zonas pudientes o en las zonas clase media del país, que cada vez es menor, sino justamente estaba en las zonas populares, en Catia, en Petare, en todos los pueblos, digamos, más deprimidos del país, que son los que les afecta más el problema de los servicios públicos, de no tener luz constante, de que se vaya cada rato, de que no tenga agua, que no tenga gasolina. Entonces estas fueron protestas masivamente populares. Y creo que por eso también la represión fue tan fuerte, porque en el fondo el gobierno siempre ha establecido que tiene como un dominio territorial de las zonas que siempre le han sido como bastión de apoyo. Así que esas zonas también amanecieron muy deprimidas. Hubo unas importantes incursiones de órganos de seguridad. Así que vivieron unas noches bastante intensas, el 29 y 30, con muchísima represión, que no sale en los medios, que solamente, como saben, en Venezuela hay una hegemonía comunicacional y parte de lo que la gente informaba era por las redes, hasta hoy que han quitado el Twitter. Pero eso es algo que se siente, la gente todavía no está en una normalidad y siento que está hablando poco porque no sabe. Eso de la delación es muy fuerte porque la gente ya no sabe con quién hablar. Entonces las conversaciones parecería que se están quedando en las redes o en la casa o en grupos de muchísima confianza. Entonces eso está afectando. Yo quería tomar la palabra un segundo porque estaban hablando del tema de la migración y creo que está ocurriendo algo que a lo mejor ustedes nos pueden también ayudar a entender allá o a conocer la masividad de lo que puede estar ocurriendo.
A partir del jueves de la semana pasada comenzaron a llegar información de que estaban suspendiendo pasaportes. Y nosotros pudimos hacer la primera constatación cuando detienen a Yendri Velázquez, el activista de derechos LGBTIQ+, porque lo primero que le dicen es que tiene su pasaporte suspendido. Y él dice, no, yo no tengo el pasaporte suspendido, mi pasaporte está vigente, yo voy al Comité contra la Discriminación Racial en Naciones Unidas, y le dicen, no, su pasaporte está vencido. Resulta que mucha gente comienza a meterse en la página del SAIME, que es el organismo que da los pasaportes, y comienzan a aparecer muchas personas con el pasaporte suspendido. Entonces, lo que estamos registrando, nosotros en el laboratorio estamos haciendo un monitoreo y hay muchísimos casos en Perú, en Ecuador, que personas que tenían su pasaporte vigente y que están fuera del país les apareció suspendido y hemos tenido, no podemos llevar el registro desde acá, pero si quisiéramos, ojalá pudiéramos establecer, bueno, cuál es la magnitud de eso, ¿no? Lo otro es que nosotros en Venezuela hemos tratado por las alianzas con organizaciones de derechos humanos, ver cuál es el patrón. Entonces, no tenemos un patrón definido de si hay un grupo, un perfil de personas a las que se les esté quitando el pasaporte. Sin embargo, tenemos constatado, confirmado con el consentimiento para incorporarlas en el informe a 32 personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos y periodistas. Entonces ya por ahí nos dice que hay, digamos, un número importante de personas que estarían con su pasaporte suspendido sin ninguna razón. Esto no solamente es una advertencia muy importante que, o sea, en un estado de persecución y de represión como el que estamos, esto eleva el nivel de miedo en las personas, porque es como que tuvieran un target puesto encima, pero además también es por la vía de los hechos una suspensión del derecho al libre tránsito. Y por la vía de los hechos es la prohibición de salida del país. Es decir, entonces tú no puedes ya moverte por vía aérea ni terrestre, no puedes salir por las fronteras porque tu pasaporte te lo suspendieron. Entonces, claro, eso genera muchísima aprensión. Las organizaciones de derechos humanos estamos muy preocupadas porque de alguna forma hay una política de limitar la posibilidad de que las personas incluso salgan del país. No sabemos qué consecuencias esto pueda traer, pero sí queremos advertirla. Y bueno, y todas las limitaciones que puede traer y que ustedes hoy han explicado acá para una persona que está fuera y que su pasaporte está suspendido. Así que eso es lo que está sucediendo, son 32 confirmados solamente entre organizaciones de derechos humanos y periodistas, lo que sí denota que fue una acción, digamos, concertada. Creemos que el que no haya patrón es un nuevo patrón. Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por razones de persecución política y siempre ha quedado como muy claro cuál es el target de personas que son personas que disienten. En esta oportunidad tenemos que todas las suspensiones, ninguna ha sido una persona que se declare, digamos, públicamente vinculada al partido de gobierno, no hay no hay funcionarios públicos con suspensión de pasaporte, por lo que sigue siendo un objetivo aquellas personas que disienten o que hacen trabajo de denuncia. Así que si eso puede ser un área en la que ustedes también puedan estar interesados, pues nos gustaría alertar eso también y poder denotar en cada país qué está sucediendo esto y los riesgos que significa para los derechos de las personas dentro y fuera del país. Fíjate que sí, Lexis, creo que es muy importante y nos interesa mucho el tema. Podemos, de hecho, hacer algo, un artículo para que la gente cheque su pasaporte y cualquier tema, pues se comunique o les mande algún correo a ustedes para que lleven registro. Yo, de hecho, les comentaba a los chicos que hoy en la mañana escuché a Jefferson que está en Ecuador y que él hablaba de que él también tenía, él y su familia completa tenían sus pasaportes cancelados. Entonces sí es un tema que pues debemos alertar y estaremos pendientes. Te escribo, Lexis, porque sí creo que podemos hacer algo, por lo menos para que la gente se dé cuenta si su pasaporte funciona o no, si te parece. Y seguimos con preguntas, El, por favor.
Sí, voy a juntar un poquito las preguntas de todo lo de estar, para ir un poquito más rápido. Eh, Estas son para Héctor y son de Josmar, que nos pregunta, ¿de quedarse Maduro, creen que el parón nos ayuda nuevamente? Y Rocío nos pregunta que si con esto piensan que va a haber mucha migración hacia México y Estados Unidos. Ahí el tema, algo que pasó desde 2022 viene pasando, porque igual hay que considerar lo que ocurrió con la pandemia en los países de América Latina, también agravó mucho, por ejemplo, la migración. En el caso específico de Perú, la informalidad laboral llega aproximadamente al 70% solo para las personas peruanas. Y para la migración el número es mucho más elevado. Para 2019 era de casi 90%. Claro, y ahora estamos en un año distinto, pasó la crisis del COVID, y creo que eso de todas maneras afectó laboralmente a las personas. Inflaciones, crisis políticas, etcétera, que han ocurrido acá en Perú en los últimos años. Que si va a haber más migración hacia los Estados Unidos, yo realmente creo que eso de todas maneras va a pasar. Es complicadísimo porque obviamente la única vía ahorita para irse hacia allá es a través de la informalidad, pasar por el Darién, aunque igual también el gobierno de Panamá, Colombia han impuesto de alguna manera ciertas medidas para evitar ese tránsito, pero siempre existen estos grupos irregulares que de todas maneras agarran a los migrantes y los trasladan por diversas vías para que ellos puedan seguir su camino. Entonces creo que de todas formas es una posibilidad de que pueda ocurrir y además de este flujo que puede haber también hacia el resto de países de América Latina. Y con lo del parol, yo no soy, digamos, como tan experto en política migratoria de Estados Unidos, sin embargo he leído un poco, sé que por ahora está suspendido de manera temporal el parol para los inmigrantes de Venezuela, entre otros grupos de inmigrantes también que se benefician con esta medida migratoria. Y bueno, yo creo que no se ve como el optimismo de cambiar en los próximos días mientras esté todavía esta situación de Venezuela, ¿no? Entonces, obviamente lo que está pasando con Maduro, con las elecciones, no es que solo afecta a un país, sino a todo un montón de gente que está afuera, que está en otros países de la región y que hace bien complicada la situación para todos en general. Gracias, Héctor. Y esta pregunta es para Julie y es de Frankie y nos pregunta, quiero salir de Venezuela, probablemente mi familia ya está en México, ¿cómo me puedo reunir con ellos? ¿Ellos cómo se pueden preparar para recibirnos a nosotros que apenas vamos a salir de Venezuela? Este, si no han salido y hay que ver cuál es el estatus legal de ellos en México, porque si son personas que son reconocidas como refugiados, pueden pedirlos por el trámite de reunificación familiar. Es un trámite lento, pero que hay que preparar a las personas, explicarles de qué se trata y poder traer a familia a México. Si se va a venir por tierra, pues nos puede contactar también y nosotros le damos todos los tips de seguridad en el camino y le informamos que son todos los riesgos que corren, porque realmente atravesar la selva y los 7 países y al llegar a México, como decimos aquí muchas organizaciones, México es el verdadero muro de Estados Unidos. Aquí comienza realmente la persecución, la extorsión, el secuestro, asesinatos, violaciones de todo tipo. Entonces, sí es bueno que pues brindarle esta información de manera que se preparen antes de salir, porque no es fácil si se vienen por tierra. Eso es algo que le decimos a las personas. Tendríamos que revisar el caso en profundidad para ver qué opción, o sea, qué es lo mejor para las personas. Gracias, Julie. Pues fíjense que vamos a poner los datos de nuestros invitados en nuestros comentarios de aquí del programa para que si ustedes quieren contactarlos, enviarles un correíto o mandarles un mensajito por redes sociales, lo puedan hacer. Y a mí me gustaría concluir el programa, ya nos pasamos tantito, pero hoy no nos importa. Me gustaría concluir con una pregunta para cada una de ustedes y para ti, Héctor, que es quizá muy compleja de responder, pero nos gustaría escuchar mucho qué esperan para el futuro, qué esperan ustedes como venezolanos, qué
que vaya a pasar en su país e iniciaría con Lexis, por favor. Bueno, yo espero que la presión, espero que el compromiso con la democracia y las libertades fundamentales de todas las personas en cualquier lugar en las que se encuentren sea algo que comprometa a los estados y a sus, digamos, representantes en que lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que ha venido pasando en otros países como Cuba, no puede seguir ocurriendo, no puede ser la norma. Parte de la extensión de las libertades no pasa con mirar hacia otros lados, sino saber que los derechos fundamentales son algo inherente al ser humano y que todas las personas tienen que ser cuidadas y protegidas de que tengan garantía de esos derechos. Así que nosotros todavía tenemos la esperanza de que la comunidad internacional pueda responder para apoyarnos, para hacer que haya un mecanismo, sea cual sea, de forma pacífica para que podamos saber qué fue lo que ocurrió y que sea por la vía de la paz, de la negociación, donde esto pueda revertirse y tener un nuevo sentido realmente sobre lo que es la importancia de la democracia y de la expresión popular y de la soberanía popular. Si eso no tiene sentido, entonces creo que estamos perdiendo un marco de principios ciudadanos, civiles, que va a traer muchas consecuencias para la región y para el mundo incluso. Sí. Gracias, Lexis. Julie. Estás en silencio, Julie. Perdón, comparto lo que dice Lexis, y lo que diría es que se visibilice más la situación para que los gobiernos puedan hacer mucho más presión internacional, y que se logre esta transición, esta negociación realmente en sana paz, sin derramamiento de sangre. Eso es la gran preocupación que todos tenemos al final. Héctor, adelante. Gracias. Sí, ahí yo pienso mucho en reciente vine de Colombia y a veces siento como que no tengo un país al que volver, o sea, como ese sentido de que estoy en un sitio donde puedo estar seguro, donde puedo estar tranquilo. Yo migré, estoy en Perú, aquí en Perú tienen sus crisis políticas, y me da un poco este sentimiento de tengo un lugar donde llegar, sin embargo, creo que todavía no se siente como casa, ¿no? Y yo creo que puede ser algo que compartan también el resto de migrantes. Entonces, obvio, coincido con Lexi, con Julie, de tener que los países de la América Latina, del mundo, puedan ver lo que pasa en Venezuela, que puedan de alguna manera contribuir un poco para que podamos recuperar la democracia, la libertad en nuestro país, que no haya sangre y que, bueno, para que los migrantes, sea que regresemos finalmente o no a Venezuela, al menos podamos otra vez recuperar este sentido de tener un hogar al que eventualmente podamos llegar otra vez, si así queremos. Ay, pues de verdad que no me queda más que agradecerle a Julie, a Alexis y a Héctor que nos hayan acompañado esta noche, que nos hayan contado como ciudadanos de Venezuela, pues su sentir, la situación que se está viviendo allá, la situación que están viviendo en Perú y aquí en México. Yo de verdad les agradezco profundamente que nos hayan regalado este ratito con nosotros. Y antes de irnos a un último video de Janet de los Reyes que está en Tijuana, Julie, por favor, ¿tú quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. El día sábado aquí en México, muchos estados vamos a realizar marchas, vigilias o concentraciones en favor de la libertad de nuestro país. En Ciudad de México vamos a hacer una marcha a las 4 de la tarde. En casi todos los estados, los venezolanos vamos a salir. Seguimos con la protesta en el exterior. Eso va a ser, bueno, ya verán esto en redes sociales.
y luego se va a extender a otros países, así como fue el sábado pasado la concentración de exigirle al régimen que muestre las actas y que ya salga. Este sábado va a ser en favor de la libertad de las personas que están presas, de las personas que injustamente están siendo acusadas de terrorismo y de cualquier otro cargo que existe. Entonces, la invitación es a que se sumen todos los que están en México, a que busquen las redes sociales o a que nos contacten para indicarles el lugar y la hora, dependiendo del estado donde se encuentran las personas. Seguimos en la lucha desde el exterior. Yuli, te buscaremos para que nos pases todos esos datos y hacer una nota para pues llamar a la comunidad que esté aquí en México para que participe. Contarles a todos los migrantes, no solamente a los venezolanos, sino a todos los que están haciendo trámites de refugio en México, que creen, luego de 2 meses nos hizo el favor la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de abrir sus oficinas. Cerraron 2 o 3 meses luego les contaremos el chisme, pero ya abrieron. Hay una nueva dirección, están en Ixtapalapa, y cualquier información que necesiten de cómo llego, qué metro tomo, qué microbús, pues échenos una llamadita y con mucho gusto los ayudamos para que puedan llegar allá. Vamos a ir la próxima semana a darnos una vuelta por la Comar, por la nueva Comar, a ver qué está pasando. Y ahora sí nos vamos a ir con el video de Janet. El Centro Scalabrini de Formación para Migrantes es un lugar que busca la capacitación y enseñanza de diversos oficios de manera gratuita para los migrantes y personas en situación vulnerable. Este lugar se encuentra en Tijuana y Janet nos hizo un video al respecto. Vamos con ella y luego ya nos despedimos. El Centro Scalabrini de Formación para Migrantes es un espacio que brinda talleres y clases para, como su nombre lo indica, personas migrantes, así como en vulnerabilidad que quieren aprender un oficio de forma gratuita. Situando en la colonia Ruiz Cortines en Tijuana, a unas cuadras de la Casa del Migrante y del Instituto Madre Asunta, tiene una amplia oferta formativa. Hola, buenos días al auditorio, gracias por la oportunidad de acercarme a ustedes. Mi nombre es Jorge Bustamante de la Mora, coordinador operativo del Centro Scalabrini de Formación para Migrantes. En realidad son una estrategia central con una estrategia auxiliar o periférica. La estrategia central es la formación en oficios de forma gratuita para migrantes y para población en vulnerabilidad, es decir, mujeres con hijos, migrantes internacionales, locales, es decir, mexicanos, con énfasis en población LGBTQ, con población en niños, adolescentes, indígenas, en fin, tratamos de cubrir distintas demografías. La estrategia lateral o auxiliar es la de proveer de la atención que se requiere para que un estudiante pueda concentrarse en estudiar. Entonces, este es un sitio donde, gracias a la atención en asuntos legales, en asuntos psicológicos, en asuntos del orden de encontrar una casa, encontrar una vía de comunicación electrónica o como sea, para que y de tal forma que se encuentre estas vías y servicios de atención auxiliar puedan concentrarse y estar tranquilos y en paz para aprender. Y es una enseñanza confeccionada justamente a lo veloz y etéreo que puede ser la estancia de un migrante en Tijuana mientras piensa en su estrategia migratoria, que puede ser cruzar Estados Unidos o cambiar de estrategia, digamos, posponerla o simplemente ya cambiar directamente a establecerse como residente tijuanense. Para el próximo ciclo de talleres están preparando la formación de profesiones que han tenido alta demanda. Ahorita vamos a abrir alrededor de 5 talleres y estamos planeando en septiembre abrir posiblemente otros 5. Está inglés, español, criollo, en el ámbito de la comunicación y lenguas. Está computación, Excel. El de computación es algo que nosotros llamamos ofimática, por tratar de encontrar un término que reúna lo que es el Office, la plataforma de Microsoft Office. Estamos abriendo también de
uñas acrílicas, aplicación de uñas acrílicas, corte de pelo para caballeros y después vamos a seguir abriendo, queremos en septiembre abrir uno de paneles solares, uno de es auxiliar o asistente en la producción audiovisual, el de barista, migrante, entre otros que estamos planeando. Al Centro Scalabrini de Formación para Migrantes lo puedes encontrar en su página oficial de Facebook para conocer la apertura de los distintos talleres que estarán ofreciendo, así como horarios y forma de registro. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Muchas gracias a Janet de los Reyes, que cada semana nos manda información súper interesante de lo que está pasando en Tijuana, uno de los cruces fronterizos más grandes del mundo y donde hay una gran actividad de la comunidad migrante. Y bueno, pues ya son las 8:18. Fíjense nomás, nos pasamos 18 minutos, pero no importa, porque cuando hay temas importantes nos podemos pasar hasta más rato, nada más que todos tenemos que ir a cenar y a lo que sea de nuestras vidas. De verdad, Lexis, Héctor, Julie, les agradezco de todo corazón que hayan estado en este programa de Entre Amigos. Si hace falta hacer 10 más, haremos 10 más. Necesitamos que la gente esté informada, necesitamos que la comunidad migrante esté informada y que los mexicanos estemos informados y sepamos qué onda con lo que está pasando en Venezuela. No nos creamos todo lo que vemos en redes sociales, no nos creamos todo lo que dicen una bola de brutos que andan por ahí opinando de cosas que no saben. Y aquí siempre abriremos espacios para que cuando se va a hablar de un país, pues bueno, pues quienes hablen sean personas de ese país y no unos metiches como somos a veces los periodistas mexicanos. No se crean, todos los periodistas somos bien chismosos y Héctor lo sabe. Muchísimas gracias, Lexis, Héctor, Julie, por estar con nosotros. Gracias, Elena y Abel, por acompañarme como cada semana. Les recuerdo que cada semana, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, aquí nos vamos a echar una charla entre amigos. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho y que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego, muchas gracias.